Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy en este primer año de la elección del presidente López Obrador vamos a hablar de aquel tema que él ha dicho que es la peor herencia que recibe de la administración anterior, que es la desaparición de personas. Y con ese fin hemos invitado a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana. Bienvenida, Carla. Carla, muy buenas noches. Buenas tardes. Pues es realmente, Carla, un tema primero complicadísimo, durísimo, admirable para quien encabeza esta institución. ¿Nos podrías contar, así tuvieron un evento hace una semana y media, muy doloroso, cómo va? ¿Cómo va esta situación terrible que el país arrastra, que estamos hablando de decenas de miles de desaparecidos? Bueno, mira, primero que nada yo creo que tendríamos que situarnos en el contexto, ¿no? En México nunca se había aceptado por parte de un gobierno que existieran las personas desaparecidas. Todavía hasta hace unos meses, a finales del año pasado, era una negativa tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Las personas desaparecidas no existían en México, simplemente había sido alguien que había salido de casa y no regresado más, entonces no había una aceptación, un reconocimiento por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que pasa a partir de hace todavía un año y medio? No estamos todavía en este gobierno. Por un esfuerzo, por una lucha de las familias por muchos años, se logra la emisión de la Ley General en materia de desaparición de personas, tanto de desaparición forzada como desaparición por particulares. Esto es un esfuerzo de las familias, junto con la sociedad civil, para tener una ley específica que tuviera y que previera pues, toda la amplia gama del tema de desaparición de personas con los que ellas han enfrentado durante años, ¿no? No podemos olvidar que son ellas quienes han buscado, son ellas quienes han investigado, son ellas quienes se han enfrentado al sistema todos estos años. Más que una iniciativa gubernamental, es un reconocimiento de una... Totalmente, y eso sucedió hace poco más de año y medio, ¿no? En finales de 2017. ¿Qué tiene esta ley en materia de desaparición? Bueno, principalmente, para el caso que nos ocupa, es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en donde estamos incluidas varias autoridades y crean las comisiones, tanto la nacional, que yo dirijo ahora, junto con las comisiones locales de búsqueda de personas. 32. 32 deberían existir, todavía no existen, y eso lo podemos ir conversando. Pero la insistencia de las familias es que exista una institución o diversas instituciones que sean las encargadas exclusivas de la búsqueda de las personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque ellos se han visto enfrentados todos estos años a que van a las fiscalías y las fiscalías a quienes les correspondía y les corresponde en la mayor parte, en casi todo el mundo, la búsqueda de personas, decían yo o investigo o busco, ¿no? Y en realidad ellos dicen, bueno, yo quiero que haya una institución que busque y que además sirva de articuladora con otras instituciones, ¿no? Y así es como nos crean como Comisión Nacional y Local de Búsqueda. Hay muchas discusiones que se quedaron en el tintero, ¿no? Y que las víctimas aún al día de hoy todavía reclaman para que este sistema funcione como tal. Una de las cuales es que debería ser una comisión nacional, no federal, porque en realidad lo que nosotros somos una comisión federal, es decir, atendemos el fuero federal y las locales el fuero local, ¿no? Esto tanto en materia de búsqueda de personas como en materia victimal, de las comisiones de víctimas, pues ha sido un reclamo de las familias que es difícil de operar. Sin embargo, ahora a través del Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, como cabeza del sistema, es la encargada de hacer pues, que todo el engranaje, desde lo local hasta lo federal, pues funcione. Y no solo somos comisiones y fiscalías, sino también pues, instituciones de seguridad pública. Recordemos que las buscadoras han sido muy amenazadas, incluso asesinadas en su búsqueda de sus seres queridos y de justicia. También tenemos casos de servidoras y servidores públicos amenazados y algunos asesinados. Tal fue el caso hace apenas un mes y medio en Jalisco, que ustedes vieron la nota. Y pues sí tenemos un tema de seguridad constante en todo el país durante las búsquedas en terreno, ¿no? Esto es lo que en general es la
ley en materia de desaparición y específicamente el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ahora, estamos hablando en los números que se tienen, que son los que se tienen, no necesariamente son lo que son, de qué volumen de desaparecidos. El problema es de qué tamaño, Carla. Mira, al día de hoy tenemos un número que se dio a principios de este año que es alrededor de un poco más de 40,000 personas. Sin embargo, Carlos, te tengo que decir que este número no está actualizado. Este número es de abril del año pasado y, pues bueno, algunas instituciones seguían mandando cierta información y por eso se llega al dato de 40,000 personas. ¿Por qué no lo tenemos actualizado? Parecería muy fácil que, bueno, Carla, Sí, llegaste claro, hace 3 meses y medio, ¿y por qué no lo pediste la información? Bueno, porque esta información no está sistematizada, ¿no? ¿Cómo tenemos esta lista de 40,000 personas? Pues bueno, las fiscalías mandaban información y algunas fiscalías mandaban solo el nombre, otras mandaban fecha de desaparición, otras fecha de nacimiento, otras, digamos, la información es muy disímbula y lo que tenemos en este momento en realidad es una lista, ¿no? También tenemos números que se repiten, que se duplican, porque por supuesto que las buscadoras, sobre todo, aquí sí quiero subrayar que son mayormente mujeres quienes ¿verdad? están buscando, Sí, más sí. de yo te diría un 97% de las Fundamentalmente buscadoras. sus hijos o hijas. Fundamentalmente, mayoritariamente mujeres y fundamentalmente madres buscadoras. Y bueno, que recuerda un poco lo de la Plaza de Mayo, de las Sí, por madres y supuesto. abuelas, y que también eran mayoritariamente mujeres, Sí, por mucho. por supuesto, y aquí son madres y abuelas incluso, ¿no? Y buscadoras. Entonces, para retomar el tema de los números, tenemos una serie de problemáticas de cómo se construyó esta lista y lo que estamos haciendo en este momento en la Comisión Nacional de Búsqueda es, estamos creando un sistema para que cualquier persona pueda sumar y pueda agregar una persona desaparecida, no solo las fiscalías. Esto es muy importante por la cifra negra que tenemos en el país en general sobre los delitos que se cometen, pero muy en específico sobre las personas desaparecidas. Pero hoy una buscadora ya tiene un lugar donde ir y no hacer este viacrucis y un espacio donde articular esa búsqueda para que nuestros televidentes Claro, puedan... hoy ya, digamos, hoy a partir de esta reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda que se dio hace poco más de 3 meses, pues ya se tiene una institución, esta institución ya existía desde hace más de un año, sin embargo, pues no había sido por diversas razones operativa, ¿no? Tenía poco personal, se ejerció poco presupuesto, eso no, digamos, muchas otras razones. Sin embargo, a partir ya al menos de febrero de este año ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda que funciona con engranaje con las comisiones que están creadas, que no son todavía todos los estados, pero sí hemos dado pasos importantes. Hace 3 meses que estábamos reinstalando el sistema, teníamos 13 comisiones de búsqueda. Hoy tenemos 24 y yo estoy segura que al menos un par más estarán conformadas en las próximas semanas. También a estas comisiones, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, estamos dando un subsidio para que empiecen con algo, ¿no? Pero todas las autoridades estatales... Una buscadora hoy puede ir a su comisión local. Sí, o a la Comisión Federal. Nosotros, por supuesto, que jamás declinaremos una denuncia, una noticia, ¿no? Un reporte. Ahora, si tú eres la federal, a ti te toca sobre todo las presuntas desapariciones por agentes federales. Sí. Porque la desaparición como tal es un delito de personas, es local, ¿o estoy confundido? Mira, a ver, existe sí una separación de competencias, como yo decía, el tema federal y el tema local. La realidad es que en la práctica, cuando una persona desaparece, difícilmente puede saber Pero en ¿quién ese es el momento dónde fue, responsable? ¿no? Y como yo decía hace unos momentos, nunca desde la Comisión Nacional de Búsqueda diríamos esto no nos compete a nosotros, ¿no? Si nosotros recibimos un reporte, actuamos inmediatamente. Y aquí cuando hablo de reporte es importante y que este tipo de espacios que nos dan la oportunidad de estar, porque no se necesita una denuncia para empezar a buscar a una persona. Esta es otra de los reclamos válidos que tenían las familias y que logran que quede en la ley. Porque antes sabemos, por lo que hemos escuchado y por lo que han vivido las familias, que llegaban a las fiscalías y les decían, no, espérese unas horas, unos días, seguro se fue por ahí, ¿no? Luego regresa. Y ante la Comisión Nacional de Búsqueda o las comisiones estatales, basta con un reporte de desaparición o una noticia
para que nosotros tengamos la obligación de empezar a buscar inmediatamente, independientemente de la ¿Ustedes denuncia. activan la relación con la fiscalía? Con las fiscalías, con las diferentes fiscalías, con policías, con comisiones, y empezamos a accionar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ahora, yo imagino que ahí en tu mapeo incipiente que tienes ya sobre el escritorio, hay distintos motivos, muy distintos motivos por los cuales desaparecen las personas, pero debe haber algunos que predominan, que son, digamos, los grandes causantes de estos números enormes e inaceptables de desapariciones. ¿Existe esto ya o...? Mira, no, existe, digamos, porque quienes estamos en el tema de desaparición, quienes estamos trabajando, y desde las fiscalías, desde las comisiones, desde las familias, por supuesto, que trabajan en las diferentes regiones del país, tienen ubicados diferentes modos de operación o modus operandi, ¿no? En ciertas regiones. También en edades de personas desaparecidas, el sexo de la persona desaparecida. No es lo mismo una mujer desaparecida en el Estado de México que un hombre joven en Tamaulipas, ¿no? Que un niño en la Ciudad de México. Entonces, digamos, cuando hablamos de persona desaparecida, recordemos que es persona desaparecida y no localizada, ¿no? Entonces, la gama de las razones por las cuales desaparece una persona, o más bien es desaparecida una persona, pues son múltiples. En algunos casos, por supuesto, que sabemos que hay una actuación de grupos delincuenciales. Con esto no estoy diciendo que quienes sean desaparecidos estén involucrados en esto. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que los actores en las regiones tienen que ver con... hay delincuencia organizada, ¿no? Que eso también inhibe a veces a las familias a hacer las denuncias. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y entonces Las... hay mucho miedo, pues, de las familias para la denuncia de las personas desaparecidas en muchas regiones del país, ¿no? Ahora, un tema, todos son dolorosos, pero particularmente doloroso y que ha sido muy visible recientemente es el desaparición de mujeres, que parecería que sigue patrones distintos. Normalmente no estarían de forma alguna asociadas con el crimen organizado, o sea... O con otro tipo de crimen organizado. No, ellas, digamos, que son víctimas de, claramente, porque siempre, y tú lo subrayaste muy bien, un desaparecido por crimen organizado puede ser, hubo notas horrendas durante el sexenio de Calderón, que se subía a una línea de autobuses, los bajaban para reclutarlos, esos eran claramente inocentes, desaparecidos por. Habrá otros que pueden tener que ver con las rencillas del crimen organizado, pero en este caso las mujeres pues, normalmente son hechos que si están vinculados con el crimen organizado son claramente víctimas. ¿Cuál es la proporción hombre-mujer que tenemos? La proporción del último registro que tenemos del año pasado, insisto, hay que actualizarlo y varía de estado en estado, es de aproximadamente 25% son mujeres. Sin embargo, insisto, hay que revisar este dato y la intuición, por lo que los datos que tenemos hasta ahora no actualizados, es que este porcentaje, por supuesto, aumenta en ciertas entidades federativas, ¿no? Y aquí sí, recordar un poco respecto de lo que tú decías, Carlos, la Comisión Nacional de Búsqueda no es una fiscalía, no busca responsabilidades penales. Sí, por supuesto que una búsqueda, pues de cierta forma o de muy importante forma puede aportar a avanzar una investigación, pero bueno, nosotros buscamos indistintamente, ¿sabes? O sea, nosotros recibimos un reporte y nuestra obligación es buscar. Sí tenemos que tener información contextual, por supuesto, entre más información tengamos, y de eso se trata este sistema que estamos creando, no solo un nombre, sino tener la mayor información posible que nos den tanto las fiscalías, las familias, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque entre más información tenga yo de quién es la persona a la que estoy buscando, pues tengo mejores elementos de búsqueda, ¿no? y de posibilidades de encontrar. Ojalá con vida, y aquí sí quiero subrayar, el principio número 1, tanto de la ley como de Naciones Unidas en cuanto a la búsqueda, es siempre búsqueda en vida. Ahora, por lo que estás describiendo este sistema, de alguna manera supondría que ustedes son como un conmutador de la información para activar a las instancias que realmente deberían de hacer la investigación. Y en ese sentido la información es central, o sea, si el país se activa en brindarles información, ustedes podrán hacer mejor su trabajo. En este sentido yo creo que ustedes dependen muchísimo de que la sociedad confíe, de que la sociedad vaya y les ofrezca alguna pista de dónde pudiera estar una persona para perseguir este fin que tú decías de que sean con vida. Bueno, la información es primordial, Federico. Efectivamente, aquí sí quiero hacer una acotación. Una de las funciones de la comisión es efectivamente ser como
organizador, ¿no? Esta cabeza del sistema, pero no es la única. También, obviamente, nosotros también realizamos búsqueda en terreno, ¿no? Hemos realizado operativos de búsqueda en vida, por ejemplo, de migrantes. Estamos presentes también cuando se llega a una fosa clandestina, cuando nos informan de una fosa clandestina, acompañamos también a las familias y a las fiscalías. Entonces, tenemos muchísimas funciones. Efectivamente, una muy importante es la articuladora de información. Pero tocaste un tema ahí central, las fosas. ¿Cómo está este asunto a lo largo y ancho del país? Que pareciera realmente un país de cementerios, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho el subsecretario Encinas, ¿no? El país es una fosa, así se ha dicho, se ha reconocido a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos un conteo, Federico, desde el 1 de diciembre del año pasado hasta el día de hoy, ¿no? A partir de entonces tenemos 426 fosas en 207 sitios con más de 500 cuerpos, 551 cuerpos ubicados en estas fosas, más restos humanos, ¿no? No cuerpos completos. Y también aquí habría que agregar que tenemos pendiente todavía que ver cómo se revisa el tema no solo de fosa clandestina, sino también de otros sitios de exterminio, ¿no? Como donde se queman cuerpos, donde hay restos óseos fragmentados, que no es una fosa clandestina, pero sí tiene una finalidad similar, que es pues desaparecer a la persona. Eso por un lado. Esto estamos hablando de solamente desde diciembre para acá. Claramente la Comisión Nacional de Búsqueda está haciendo un esfuerzo para tener este dato retroactivamente hasta el 2006. Ha habido esfuerzos muy importantes de la sociedad civil y de universidades que ustedes ya habrán visto, que hace este conteo histórico de fosas y nosotros estamos trabajando con estas organizaciones para poder hacer un cruce de información y hacer esto público a la sociedad. Es la primera vez, esto sí hay que subrayarlo, que oficialmente se da esta cifra, que por supuesto es dinámica, puesto que la información que di yo ayer, digamos la foto de lo de ayer ya cambió al día de hoy. El otro problema que es, digamos, una consecuencia trágica de esto son el desbordamiento en los forenses, o sea, en los espacios donde la autoridad debería de guardar un cadáver para su debido procesamiento forense, están desbordados en unas historias horrendas. Sí, todos hablamos de emergencia forense, sabemos las historias, escuchamos las historias horrendas, ¿no? De terror que cuentan las familias, y algunas de las cuales se han hecho públicas, que ustedes conocen bien, sobre tráiler, sobre incineración de cuerpos, sobre instituciones desbordadas. Hicimos también, y esto es importante decir, el primer diagnóstico nacional de estos servicios médicos forenses, junto con la Fiscalía General de la República, el área de periciales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEGOV y la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos una primera fase de resultados, pero principalmente, y creo que es importante en estos medios que nos ayuden a reproducir esta información, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no tenemos todas las profesiones en los servicios médicos forenses. Necesitamos antropólogos forenses y arqueólogos forenses. Prácticamente no tenemos a esos profesionales trabajando en el país en los servicios médicos forenses. ¿Por qué es muy importante esto? Porque ellos son los profesionistas que están especializados en cómo intervenir en una fosa, ¿no? Entonces, desde ahí de cómo se protege el cuerpo, cómo es un manejo digno de ese cuerpo, pues es importante. Dos, por supuesto que ya sabemos con mayor claridad en cada una de las regiones del país, en cada uno de estos más de 250 anfiteatros, qué es lo que hace falta, ¿no? Qué tan rebasado está cada uno de ellos, qué profesionales se necesitan, qué herramientas se necesitan. En muchos casos, qué tan desbordado está, insisto. Entonces, con este primer diagnóstico estamos dando, y es lo que se anunció la semana pasada por parte del subsecretario Encinas, una primera etapa de combate a la crisis forense, ¿no? Y aquí estamos funcionando como sistema, no como Comisión Nacional de Búsqueda, porque este tema forense claramente le corresponde a las fiscalías, ¿no? A las fiscalías o a los servicios médicos forenses que solo en 2 o 3 lugares en el país no corresponden a las fiscalías, como en la Ciudad de México corresponde al Tribunal Superior. Ahora, este es un programa muy duro porque son temas horrendos. Es admirable gente como tú haciendo esta tarea, pero pongamos un poco la nota optimista, si se puede. ¿Qué esperamos hacia adelante? ¿Cómo podemos
visualizar que haya un cambio, que uno disminuya sensiblemente el número de desaparecidos, y dos, que tengamos la capacidad de buscarlos más eficazmente y que dejemos atrás este periodo negro de nuestra historia. ¿Cómo te lo imaginas tú, que Mira, estás ahí? Sin duda el reto es suelo decir, no es titánico, es abismal, ¿no? Yo estoy convencida que es la mayor crisis en derechos humanos que ha tenido el país, ¿no? En tema de desaparición de personas en concreto, el número de personas desaparecidas, que son decenas de miles de personas desaparecidas, es abrumador, iguala a cualquier país en guerra. ¿En guerra? ¿No? En guerra, veamos el Cono Sur, veamos Centroamérica, igualamos en números y en terror esas realidades. Entonces, ¿qué se espera? Primero, yo creo que lo primero que esperan las familias, por supuesto, es encontrarlos, ¿no? El mayor éxito de la Comisión Nacional de Búsqueda sería que desapareciera, porque no fuera necesario buscar más, porque ya los hubiéramos encontrado, ¿no? No se trataría de una comisión de búsqueda, sino ojalá se convierta en una comisión de hallazgo y eventualmente desaparezca. Esto, por supuesto que es un reto enorme. Primero tenemos que construir el piso firme de esta institución, es lo que se está haciendo en este momento. Primero tenemos que saber a quién estamos buscando. Tener los elementos para tener mayores posibilidades de encontrar a todas estas personas. Siempre la búsqueda con vida, y si lamentablemente no ese es el supuesto, también en estas fosas que se encuentran día con día y que las familias y las mujeres caminan todos los días, pues darle un trato digno a estos cuerpos y finalmente una identificación y que regresen a casa. Finalmente, por supuesto que entre más información tengamos, tal como lo decías, Federico, entre más información tengamos, no solo nos va a permitir encontrar estas personas que estamos buscando, que nos hacen falta, ¿no? Todos los ausentes, las y los ausentes, sino también generar política pública, saber contextos y tener la capacidad de generar política pública para que este tipo de hechos no se El banco repita. de DNA, ha sido todo un tema, ¿no? ¿Qué tan actualizado está? ¿Qué nos falta De como conformidad país? con la ley en materia de desaparición le corresponde a la Fiscalía General de la República recabar esta base de datos de todas las fiscalías en todo el país. Por supuesto que falta mucho por hacer ahí, porque tenemos historias igual de terror de mujeres literalmente dando su ADN en diferentes estados, ¿no? Pensando que tal vez su hijo o su hija pudiera estar ahí. Necesitamos tener una base de datos de genética sólidas desde la Fiscalía General de la República y también las que tiene la Policía Científica de la Policía Federal. Tenemos que unificarla para poder tener mayor posibilidad de encontrar una coincidencia. Ahora, esta crisis terrible, a diferencia de la Argentina, digamos que es un caso bien conocido, no es tanto el Estado desapareciendo gente, sino es el Estado en una incapacidad monstruosa de atender pues, bolsones criminales organizados o no a lo largo del país. De hecho, esta comisión es el resultado del fracaso de las fiscalías, porque normalmente, como decías tú al principio del programa, esto le toca a las fiscalías, hacen su trabajo, encuentran, o si no encuentran, qué tragedia, pero atienden el problema. Los datos que tenemos de homicidios de primeros 6 meses, 7 meses de esta administración, pues no son buenos. Hay todo un esfuerzo con la construcción de la Guardia Nacional de poder enfrentar esto. Pero ¿qué más podríamos hacer desde el punto de vista institucional para resolver el problema en su origen, que es que no haya más desaparecidos? Mira, bueno, yo creo que en primer lugar, y tomando la primera parte de tu pregunta, en México sí hay personas desaparecidas forzadamente. Coincido contigo en que en otros lugares, en otras latitudes como Argentina, ¿no? O como en Centroamérica, como en Guatemala, son desapariciones por autoridades. Si fuera nada más eso, sería muy fácil, porque ya cambió el presidente. El Estado no está ya organizando desapareciendo gente. Es colusión. O sea, es algo digamos, con el crimen. Claro, por supuesto. Pero entonces aquí tenemos una mezcla, ¿no? Tenemos desapariciones forzadas que son las llevadas directamente a cabo por autoridades, sea local, municipal, estatal, pero federal. La diferencia en un sentido, no es la orden del general Videla, o sea, del presidente de la República. O si fuera así, se resuelve cambiando al jefe del Estado, ya lo cambiamos. Es la colusión, es el crimen mandando sobre la autoridad. Coincido en que hay, digamos, diversas células sobre esta mezcla de autoridades de los diferentes niveles, totalmente, de los diferentes niveles con la delincuencia organizada. A veces la delincuencia organizada sola, ¿no?
justamente esa fue la insistencia de las familias y por eso esta ley es mucho más amplia que incluso los estándares internacionales. No solo hablamos de desaparición forzada, sino también hablamos de desaparición por particulares. O sea, que hay una mezcla, a diferencia de otras regiones, cuando hay un dictador muy claro, ¿no? Un presidente que son prácticamente dictaduras como Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile, ¿no? Basta el cambio de gobierno, pero lo malo es que el tiempo se nos acabó. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte en un tiempo razonable para esperar que tu labor haya avanzado de la mejor forma posible. Muchas gracias. Mil gracias, Carla. Lamento muchísimo que el país requiera esta comisión, pero me felicito de que haya alguien como tú al frente. Muchas gracias, Federico. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima emisión del Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.